Hay jugadores que juegan con el alma, se dejan la vida en el campo y lo dan todo por su equipo. Ese es el caso de Samuel Eto'o, uno de los mejores goleadores de la historia, el africano con más títulos y el verdugo del Real Madrid. El camerunés se convirtió en la bestia negra de los blancos. Estos le rechazaron hasta 4 veces y él se encargó de vengarse. Fuerza, velocidad, olfato goleador y mucha lucha. Samu era temido por cualquier equipo. Si tenía media, la marcaba, y si tenía una, te destrozaba. Por otro lado, el camerunés siempre fue muy polémico. Tuvo problemas con varios entrenadores, y eso hizo que cambiara bastante de equipo. Pese a eso, Eto'o siempre decía lo que pensaba, era puro, y se ganó el amor del mundo del fútbol. Relájate, porque hoy vamos a conocer la historia de Samuel Eto'o, el león indomable. Para Iniesta. Iniesta devolviendo la pelota para Larsson. Larsson para Eto'o. Ha marcado Samuel Eto'o. Ha marcado Samuel Eto'o. En una acción rapidísima que inició Iniesta. La pelota dentro del área. Samuel Eto'o nació el 10 de marzo de 1981 en la ciudad camerunesa de Mekong. Desde pequeño ya le gustaba el fútbol, pero su familia no se podía permitir comprarle material deportivo, así que Samu tuvo que pasarse hasta los 6 años jugando con un coco. A mediados de 1987 se instalaron en el barrio más popular de la ciudad, Newell, y esto hizo que el pequeño Samu pudiera comenzar a estudiar. Pese a los esfuerzos de sus padres, Eto'o prefirió el fútbol, así que se pasaba los días enteros jugando con el equipo del colegio. Tras una larga insistencia, su padre le regaló unas botas de caucho y con ellas por fin podría jugar con un equipo oficial. Una tarde de 1991, Joseph Siu, seleccionador camerunés sub-17, visitó la escuela donde jugaba Samu y quedó asombrado con la velocidad de aquel chico, que apenas tenía 12 años. Sin dudarlo ni un segundo, consiguió que Samuel entrara en un equipo profesional, el Avenir Douala, de la segunda división camerunesa. Pese a tener tan solo 12 años y jugar con hombres, el pequeño Samu comenzó a destacar. Tan solo un año después, otro equipo de segunda, el Club Douala, decidiría ficharlo. Allí permaneció 2 años más, años en los que se saldría. Anotó más de 30 goles y logró derrotar al mejor equipo del país. Tras esas 2 grandes temporadas, fue convocado con la selección juvenil de Camerún, donde debutaría con victoria ante Costa de Marfil con 2 goles suyos. Por casualidades del destino, entre el público de aquel partido se encontraba Pirri, ojeador del Real Madrid. Le propuso probar con los blancos y sin dudarlo ni un segundo, el camerunés lo dejó todo para perseguir sus sueños. El Madrid formalizó el contrato en 1997, cuando Capello era entrenador. En aquel entonces Eto'o tan solo tenía 15 años y el equipo estaba plagado de estrellas, así que fue cedido por un año al Leganés de la segunda división. Con el Lega jugó 28 partidos y anotó 3 tantos. Tras esa temporada en España, Claude Leroy decidió convocar a Samu para disputar el Mundial de Francia, donde debutaría ante Italia con tan solo 17 años. El papel de Camerún fue malo, cayeron en fase de grupos como cuartos clasificados, pero Eto'o acababa de cumplir un sueño. Tras su primera cita mundialista y en verano de 1998 regresó al Madrid, en aquel momento dirigido por Gus Hiddink, que lo integró en el primer equipo. El holandés apenas le dio oportunidades y como no jugaba, fue cedido al Español, equipo entrenado por Miguel Ángel Brindisi, pero con este tampoco hubo química. Llegaron a un punto crítico, ya que Eto'o enfermó de depresión, y eso ocurrió porque no jugó ningún partido. Tras un año parado, el camerunés regresaría en 1999 con los blancos, pero volverían a negarle el puesto. Estuvo media temporada sin jugar y decidieron volver a cederlo, pero esta vez al Mallorca, donde aterrizó el 19 de febrero del año 2000. Con los rojillos haría una temporada increíble, fue titular indiscutible y tras anotar 6 goles logró clasificar al Mallorca como 10º. Tras esa media temporada en Mallorca y en verano del 2000, el joven Samuel comenzaría a escribir su nombre en la historia del fútbol,
con tinta imborrable. Fue convocado con la selección camerunesa para disputar los Juegos Olímpicos de Sídney y allí se saldría. El delantero asombró al país entero cuando anotó el gol de la victoria en la final ante España. De esta forma, y con el gol de Eto'o, privaría a la roja de colgarse la medalla de oro. Tras ser campeón olímpico, volvería por cuarta vez a probar suerte con el Real Madrid, pero con la llegada de Florentino Pérez a la presidencia, que intentó venderlo por 7 millones de euros al Deportivo de La Coruña, volvería a verse menospreciado. El camerunés se negó y se marchó de nuevo cedido al Mallorca. Con los Baleares, Eto'o sacaría su potencial de forma definitiva, y bajo las órdenes de Luis Aragonés, mostró su mejor rendimiento. El sabio supo centrarle y anotó 13 maravillosos tantos. Esa temporada fue magnífica. El Mallorca quedó tercero y clasificó al equipo para jugar la Champions. Pero en su tercera temporada en la isla y con la marcha de Luis Aragonés al Atleti, Eto'o se dejó llevar por su temperamento. Bajó el rendimiento y las expulsiones y los malos rollos hicieron que el equipo estuviera a punto de descender. Esa mala temporada haría que el Real Madrid vendiera el 50% de sus derechos, por algo más de 7 millones de euros. Venta que tan solo una temporada después lamentarían profundamente. En 2003 el camerunés volvería a centrarse, anotó 20 goles y se convirtió en la bestia negra de los blancos. Ese año eliminaron al Madrid de la Copa del Rey con un 4-0 en Somos, donde Eto'o anotó 2 goles. Además de eso, conquistó su primer título, la Copa del Rey, donde derrotaron al Recreativo de Huelva en la final donde Eto'o anotó otros 2 goles. Tras esa gran temporada quería irse a un grande, pero con la vuelta de Luis Aragonés al Mallorca, decidiría quedarse una temporada más. Ese año terminaría de romperla. Anotó 22 goles, dio 11 asistencias y salvó a los suyos del descenso. Pero aparte de eso, Eto'o tuvo otra gran noche en el Bernabéu, donde los destrozaría con otros 2 goles. Sus celebraciones fueron muy polémicas, ya que se las dedicó a Florentino Pérez. Tras esa gran temporada, el presidente quiso recuperar al camerunés para evitar que fichara por el Barça, pero fue imposible. Eto'o quería fichar por el eterno rival, y eso ocurrió. Eto'o fichó por el Barça, que desembolsó 24 millones de euros, 12 para el Madrid y otros 12 para el Mallorca. Su primer año en el Barça significó su primera liga, donde compitió en popularidad con el mediático Ronaldinho. Ese año anotó 24 goles y desplegó un juego increíble. Además de eso, su comportamiento mejoró notablemente. No fue expulsado, y pese a que en su celebración del título de liga fue incorrecta, Eto'o hizo una temporada por enmarcar. Pero todavía sería mejor su segunda temporada como azulgrana, la del 2005-2006, donde sería el pichichi de la liga con 26 goles y conquistaría el ansiado doblete, la Liga y la Champions League. Trofeo que conquistaría derrotando en la final al Arsenal por 2-1 con un gol del camerunés. Samu estaba muy feliz, lo estaba ganando todo y en ese momento era el delantero más en forma del mundo. Pero esa buena racha se vería truncada. En la siguiente temporada, a causa de una rotura de menisco, se perdió la primera mitad del año y su equipo sufrió una sequía total de títulos. Aparte de no ganar nada, Eto'o y algunos jugadores tuvieron problemas con Rijkaard. Perdono, pero no me olvido de nada y volveré. Lo único que puedo decir. Problemas que terminaron de estallar en la 2007, temporada que pese a la llegada de Thierry Henry al club, volvería a decepcionar. De esta forma la era Rijkaard acababa de terminar. En verano del 2008 llegaba al banquillo azulgrana Pep Guardiola y las cosas comenzaron a ponerse feas para el camerunés. Si supiera que Eto'o y Ronaldinho hicieran 60 goles este año estarían con nosotros, no tengas ninguna duda. El día de su presentación anunció que no contaba con él, pero pese a eso, decidió quedarse. Y es que otra cosa no, pero cojones, tenía un rato, y quiso demostrarle que podía contar con él. Pese a la falta de química entre los dos, Eto'o hizo su mejor temporada hasta el momento. Anotó la friolera de 36 goles y fue clave para conquistar el histórico triplete. Ese equipo era infalible, arrasaban por donde pasaban y Eto'o era la punta de la flecha. Hicieron partidos increíbles como el 2-6 al Madrid, el 4-0 al Bayern o el 2-0 al Manchester en la final de la Champions. Partido, por cierto, en el que Eto'o abriría la lata. Esa noche sería muy especial para él, ya que conseguía su segunda Copa de Europa y la celebración fue increíble.
Pero por otro lado, y sin saberlo, ese sería su último partido con el Barça. Pese a los buenos resultados, la relación con Guardiola era muy mala. Esa temporada Eto'o desobedeció bastante al técnico, y esto hizo que Laporta hiciera un cambio de delanteros con el Inter. Eto'o y 45 millones por el sueco Ibrahimovic. Tras anotar 129 goles como León azulgrana, el camerunés llegaba a Milán, donde se pondría bajo las órdenes de José Mourinho. Allí le tocó trabajar defensivamente, pero pese a eso, anotó otros 20 tantos, goles que ayudaron a los nerazzurris a conquistar otro histórico triplete. Arrasaron en Liga, conquistaron la Copa y lograron la ansiada Liga de Campeones, donde derrotaron al Barça de Guardiola en semifinales, con Eto'o jugando de lateral derecho. Tras esa sufrida eliminatoria, los de Mou llegaban al Bernabéu, donde se verían las caras en la gran final ante el Bayern de Múnich. En aquel partido fueron superiores, y con un doblete de Diego Milito se hicieron con la orejona. De esta forma, Eto'o se convertía en el primer jugador de la historia en conseguir 2 tripletes de forma consecutiva. Además del triplete, ese año pudo disputar su tercer mundial con Camerún, el de Sudáfrica. Allí anotó 2 goles, pero los leones no pudieron pasar de fase de grupos, donde cayeron ante Japón y los Países Bajos. Tras el mundial, el camerunés regresaría a Milán, donde permanecería una temporada más, ahora ya bajo las órdenes de Rafa Benítez, y de nuevo como referente arriba, hizo su mejor temporada goleadora, con 37 tantos, goles que ayudaron al Inter a conseguir otra Copa Italiana. Tras esas 2 grandes temporadas en Italia, y a la edad de 30 años, Samu decidió marcharse a la Liga Rusa, donde se uniría al ambicioso proyecto del Anssi Makhatxhala. Allí se uniría Roberto Carlos, pero tan solo 2 temporadas después, el inversor ruso dijo que abandonaba el club, y esto hizo que las estrellas del equipo decidieran marcharse. De esta forma, y en verano del 2013, Eto'o volvería al fútbol del primer nivel, donde fichó por el Chelsea. Allí se uniría de nuevo José Mourinho, y pese a tener 33 años, el camerunés volvió a ser determinante. Pese a ser cuestionado por su entrenador, anotó otros 12 goles, convirtiéndose en el máximo goleador del equipo. Tras esa temporada volvería a disputar un mundial con Camerún, el de Brasil. Esta sería su 4ª participación mundialista, y tras jugar un solo partido, decidió retirarse de la selección. Dejaba a los Leones como máximo goleador de la historia, con 56 goles. Tras retirarse de la selección, y un año más en la Premier jugando con el Everton, Eto'o comenzaría a divagar por varios equipos. Un año en la Sampdoria, 4 en Turquía y otro en Qatar, país donde en verano del 2018 y a la edad de 37 años decidiría colgar las botas. Esta ha sido la historia del León Indomable, el jugador que pasó de la calle a conquistar 20 títulos, 4 Champions y anotar la friolera de 430 goles. Sé que correr como un negro para mañana vivir como un blanco, seguro que correré.